como primer programa, dije, ¿a quién puedo invitar que nos haga recordar un poquito tiempos idos? Y cuando digo tiempos idos, no me quiero remontar a la vieja historia. Historias recientes, ¿no? Pero de 20 años, 30 años, 40 años. Bueno, está bien, uno tiene cierta edad y entonces cuando habla de 20, 30, 40 años, es un par de años atrás, ¿no? ¿Y saben a quién se me ocurrió invitarlo? Fabriciano Gómez. ¿Cómo le va, Fabriciano? Muy bien, Fernando. Muy feliz y muchas gracias, porque creo que conversar es el diálogo profundo que tenemos los seres humanos para entendernos fundamentalmente, para que la armonía, la esperanza, la fe esté ahí metida en eso que es tan importante, que es la conversación. Yo quiero contarle a la gente lo que conoce poco de ese Fabriciano, que hoy es el gran artista chaqueño, que no se conformó con estar en Chaco, se fue más lejos, ¿no? Y yo diría que fue a sitios casi antagónicos a la posición argentina dentro de ese globo terráqueo, ¿no? Pero vamos a hablarlo despacito. Dígame, Fabriciano, ¿usted nació en Chaco? En Chaco, en Resistencia, en Julia Roca, al 1741, hace 73 años. Por supuesto, eran épocas distintas, había parteras. Bueno, hoy en día la partera también está, pero asiste al médico, ¿no? Sí. Y dígame, Fabriciano, vamos a dejar pasar esa parte que todos dicen, qué rico que es esta criatura, qué bonita, qué simpática, ¿no? Y pasemos a una parte donde uno ya se acuerda, ¿no? Porque el niño, mientras se va formando, no tiene memoria de lo suyo, ¿no? ¿Usted fue a la escuela primaria? Sí. ¿Y a qué escuela fue? La Escuela Nacional número 73, 25 de mayo al 1550. Pero claro, Resistencia en esa época terminaba en Avenida Ábalos. Claro. Después, de ahí en más, eran quintas, alguna casa, alguna panadería, muchos aserraderos, pero eran quintas, pequeños esteritos y muchas lagunas. No, un lugar, creo que mis padres fueron inteligentes de haberse alejado. Bueno, en aquel momento Resistencia tenía 270.000 habitantes, 300.000 habitantes. Claro. Hoy tenemos más de 500.000. Y bueno, y hacer ese camino, esas 17 cuadras para llegar a nuestra Plaza 25 de Mayo, para llegar a la iglesia catedral, donde los domingos sí teníamos que venir a misa, claro, con mamá y algunas veces con papá. Bueno, ahí ese camino, ese trayecto lo tengo aquí tan presente. ¿Cuál es la maestra que le quedó grabada hasta el día de hoy como la mejor, la que más lo entendía, la más dulce? Uy, la señora de Guzmán, Amalia Guzmán. Era tan dulce realmente, además impecable. Impecable, llegaba con ese delantal así, era, no sé, una cenicienta. ¿En qué grado era eso? Segundo grado. Segundo grado. Segundo grado, sí. Y después hice un año en la escuela 42, porque mi mamá y papá se fueron a Buenos Aires porque papá tenía que hacerse una operación importante. Entonces quedé en lo de mi tía, que vivía en la avenida Wilde, y entonces pasé a la 42, donde mi maestra, qué maestra, era la señora Berta de Baldo. De ella sí tengo mis recuerdos, no chichones porque en esa época, pero era brava. Era exigente. Sí, era muy exigente,
a tal punto que le recuerdo con mucho cariño, con mucho respeto. Eso es bueno. Y bueno, y así, ¿qué recuerdo puedo tener de la Escuela 73? Increíble. Gané un premio de una poesía sobre el viento norte, que no es una de mis cualidades escribir. No, yo tengo tal vez otra cualidad, que es el modelar, que la vida me dio plumitas a las manos. ¿Por qué? Porque desde pequeñito, ahí en frente de casa, por Julia Roca, la calle era de tierra. Claro. Fortuna para mí porque era greda, no era barro, no era la tierra negra, era greda. Entonces, qué delicia juntar, hacer balines, hacer caballitos, hacer caballos con el jinete en la parte de arriba. Sí, yo creo que de niño he disfrutado tanto la arcilla que me ha permitido volar. ¿Y a qué edad comenzó esa vocación por la escultura? Tengo que descubrir algo. Mi madre tiene la culpa. Cuénteme algo de esa culpable. Dorita, ella veía que dibujaba bien, que modelaba bien, entonces nos inscribe, porque también tengo un hermano que es escultor, Humberto Gómez Loyo, y nos llevó y nos inscribió en la Academia de Bellas Artes. Teníamos 16, 17 años, éramos adolescentes, en esa época todavía era adolescente, y nos llevó, nos inscribió. Nosotros estábamos estudiando en la Escuela de Comercio, ya estábamos en 4º año, igual, estudiábamos de tarde y de noche teníamos que ir a Bellas Artes, de 19 a 22:40, y de ahí volver en bicicleta o caminando esas 15 cuadras para llegar a casa. Y ella siempre nos acompañó, siempre estuvo al lado nuestro, con los deberes, con los trabajos, disfrutaba con los dibujos, nos pedía que les mostremos. Sí, fue un ser especial, como todas las madres. Vamos a salir un poquitito de ese tema que por supuesto a todos nos emociona cuando hablamos de nuestra madre. Su padre, ¿qué hacía? Emelino Fabriciano Gómez. Hombre que realmente bello, nos ha legado pocas cosas, pero realmente la semilla que él plantó la supo regar, le supo poner el tutor, y yo creo que Dorita supo sentir el perfume de esa semilla que plantó Emelino. ¿Y por qué plantó Emelino? Porque él trabajaba en la plaza, él era sereno de la plaza 25 de Mayo. Siempre de traje, con corbata, con un bastón. No necesitaba el bastón, porque aún tenía 50 años, pero igual era, creo que una protección, un ser muy especial. Yo lo tengo presente todos los días de mi vida, todos los días. Lo saludo a él, a Dorita, y son, sin lugar a dudas, los que me guían. Me guían este sendero que ellos me dieron la posibilidad de transitarlo. Tenemos que tomar conciencia de eso, Fernando. Si no tomáramos conciencia de a qué vinimos, para qué vinimos al mundo, yo creo que dejamos algunos valores que son importantes para
afianzar la razón de existir, que no es poca cosa. Hay gente que no conoce esta historia. Generalmente conocemos el último capítulo. Me decía un chico joven, la carrocería es lo que se conoce. El motor está tapado, pero el motor es el que le da esa fuerza a esa carrocería, ¿no? La dedicación plena a la escultura. ¿Cómo fue ese comienzo? ¿Por qué fue? ¿Y cuál fue lo que decidió decir, yo quiero ser escultor? Evidentemente, los docentes en la Academia de Bellas Artes, y fundamentalmente uno, Mauro Glorioso, excelente escultor porteño, tuvo la loca idea de venir al Chaco porque sabía que una escuela de Bellas Artes necesitaba docentes y se vino. Excelente persona. Tuve el privilegio de que se dieron cosas en mi vida, de que lo conocí a él cuando se fue mi padre. Yo tenía 18 añitos. Y él dijo, vas a ser escultor, vas a ser escultor. Y yo iba a egresar como maestro de dibujo y pintura, pero sin embargo, él tenía una gran confianza, porque él veía mi entusiasmo, mi pasión de modelar, lo hacía con mucho amor. Yo creo que esas cosas, y relaciono con lo que dije anteriormente, de tomar conciencia de las cosas. Modelar es una de las cosas bellas de la vida, es darle forma a algo. Una escultura tiene un presente y un futuro. No tiene un pasado. Tiene un presente desde el momento que yo tomo la materia y la empiezo a modelar. Desde ese momento nace ella y después el tiempo es el que dice esto es una obra de arte. Y cuando él se da cuenta de que a mí me gustaba muchísimo la escultura, que era un apasionado, ¿por qué se daba cuenta? Porque yo iba por los trabajos de mis compañeros y siempre hacía algo, les mostraba algo. Y no porque tenía espíritu docente, no, porque me gustaba modelar. Y él veía esas cosas silenciosamente, yo no me daba cuenta, pero bueno, era un docente de alma y un artista de alma. ¿Y Fabriciano hoy se siente realizado? ¿Considera que su vida artística llevó el destino que alguna vez soñó? Querido Fernando, te voy a contar algo que me sucedió a los 17 años, cuando yo recién llevaba 2 años en la Academia de Bellas Artes. Y les decía a mis compañeros, el día que esté viviendo en París, les voy a mandar una postal del kiosco que está frente a la Torre Eiffel. Yo no conocía el Obelisco de Buenos Aires. Yo no conocía nada. No conocía Santa Fe, no conocía las cataratas del Iguazú. No. Y yo hablaba a raíz de los libros, por supuesto. Cuando estudiábamos historia del arte, ahí uno va conociendo todas esas cosas. 17, 18 años. La vida fue muy generosa conmigo. Yo he trabajado mucho, soy un apasionado, amo lo que hago. Y vos me dijiste si yo pude cumplir con objetivos. Y con mucha satisfacción puedo decir, he cumplido todos los proyectos en los cuales me he trazado allá por los 17 años.
Por supuesto que no existían concursos a cielo abierto, no, yo trabajaba, hacía escultura y mandaba a salones dentro de la Argentina. Y también, muy jovencito, obtuve todos los premios de la Argentina. A los 30 años yo ya había cubrido todo el espectro de los premios de la escultura, que normalmente eso se da a los 50, a los 60 años, cuando uno obtiene el Gran Premio de Honor, que es un premio consagratorio. A tal punto que yo lo obtuve a los 30 años. Y al año siguiente tenía que ser jurado del Salón Nacional. Todavía era adolescente. Y yo, por supuesto que respondí a la invitación, un ente nacional, y les dije que no, que yo no iba a ser jurado. ¿Cómo iba a ser jurado de muchos de mis maestros? Y no en el sentido concreto, pero sí en el sentido que los he estudiado. A Riguti, a Libero Badí, a Leo Vinci, todos esos todavía no sacaban el Gran Premio. ¿Cómo iba a ser jurado de ellos? Eso me ha marcado algo en la vida, que nunca más volví a ser jurado. Yo quiero saber, en esa larga vida artística, porque son muchos años de actividad, empezó trabajando la madera. Pasó a otro material que ahora vamos a ver. Ese otro material lo fue a buscar lejos de la Argentina. ¿Por qué se fue a buscar eso tan lejos? ¿Qué encontró allí? ¿Fue ese viaje para cumplir un objetivo? ¿Alcanzó el objetivo? Qué difícil porque hacer una síntesis de tantos años bellos. Yo les decía a mis compañeros, les decía antes, Fernando, sí, a los 17 años les dije, cuando vivo en París, se dio ese objetivo, que a los 31 años yo partí con mi familia hacia Europa. Yo apenas hablaba francés, apenas balbuceaba. Y me voy a vivir a París. 2 años viví en París, muy bellos. Expuse en Champs-Élysées, que es la 9 de julio de la Argentina. 2 años que a mí me abrieron objetivos. París es la ciudad luz en muchos sentidos. No solamente por sus años de cultura, sino por su belleza, porque ¿cómo no estar en París y decir que existió Voltaire, que existió Balzac, que existieron todos, Cézanne, Gauguin, Rodin? Me ha enriquecido mucho. París me enriqueció tanto, pero lo que pasa es que permanentemente yo viajaba a Italia. Yo en el año viajaba 10 veces, 7 veces por cuestiones de trabajo. Final que me fui a vivir a la Toscana, uno de los lugares más bellos. Italia es bella, pero la Toscana no es casualidad que tenga como capital Florencia. Y yo vivía a 30 minutos de donde está esa hermosa torre inclinada, que es la Torre de Pisa, y por ahí alguna tarde íbamos a tomar un café cuando llegaba algún amigo. Vivir en ese ambiente, vivir en Carrara, donde viví 6 años, aprendí muchísimo porque ahí era el taller de la escultura del mundo, donde nos encontrábamos con Henry Moore. Y no te conté que muchas veces hemos compartido alguna comidita con Julio Cortázar.
un tipo tan sencillo, igual que Henry Moore, y eso que su italiano era malo y mi inglés no existía, pero sin embargo era muy agradable. Italia me ha dado tanto, que yo no me acordaba que existía la Argentina. Es un decir, porque está mi madre, están mis hermanos, mis amigos, pero realmente tenía una vida tan eufórica, muy afortunada. Tenía contratos con 2 galerías muy importantes, pero el ser humano en la vida tiene puntos débiles. Y ese punto débil tiene mucho que ver con el espíritu, porque yo participaba por diferentes lugares de Europa, del mundo, haciendo encuentros de esculturas al aire libre en diferentes materiales. Mármol, granito, acero y otros que vos algo tiraste, porque estarás enterado. En esos momentos yo decía, esto hay que hacer en Resistencia. Estos encuentros al aire libre hay que hacer en Resistencia. Juntarnos, porque siempre son a plaza, en plazas secas, o sea que no hay plantas, no hay nada. Esto. Ahí estuvo mi punto débil. Y bueno, un día sucedió lo que tenía que suceder. Volver a la Argentina, porque cada vez que venía, porque venía cada 1 o 2 años, venía a verla a mi madre, a mi familia, a mis amigos, y yo decía por los medios de que hay que hacer concursos en la Plaza 25 de Mayo, juntar a 10, 15 o 20 escultores para que la gente vea cómo nace una obra de arte, cómo el escultor tiene la posibilidad de un tronco que aparezca la verdad al desnudo, de un tronco. ¿Por qué un tronco? Porque nosotros somos un pueblo maderero, el Quebracho, el Palo Santo, el Urunday. Y bueno, esa fue una de mis cosas que me han traído a esta querida ciudad. Es muy interesante saber que los artistas, aparte de su expresión específica, porque está el escultor, el pintor, cada uno tiene su especialidad en el arte, el músico, pero es importante esto que acabamos de escuchar, y especialmente me cae muy bien que hayas dicho, así como al pasar, cada 2 años volvía, quería ver a mi madre. Creo que esto, los docentes que están viendo este programa, debían de tratar de aplicarlo, aunque no esté en la programación, aunque no esté en el desarrollo del programa del curso, ¿no? Acordarse que hay que recordarle a los chicos cuál es su origen. Y como estamos viviendo un momento muy especial en la Argentina con esto, no quiero seguir insistiendo porque no quiero tomar una posición específica. Fabriciano, yo quiero saber qué va a pasar, porque uno olfatea, y cuando digo olfatea es porque sabe que el olfato nunca falla. Así es. ¿Qué va a pasar con esta exposición que estamos preparando para allá, de acá a un par de días? Del 14 al 21 de julio. Exactamente. Sí, es un par de días nomás. Vos sabés, Fernando, de que qué cosa, ¿no? Han transcurrido 30 años desde 1988, cuando reunimos a 32 escultores de la Argentina. Muchos nos dijeron que no querían. No, ¿cómo vamos a trabajar delante de la gente? Ellos mismos después nos pedían que querían estar en Resistencia. Pasaron muchos años, estuvimos 18 años en la plaza, pasamos de la madera
al mármol, en Resistencia. ¿Por qué? ¿Por qué nos decían? ¿Por qué abandonamos nuestra materia principal, que es el quebracho? Lo que pasa es que el espíritu de esas obras era emplazarlas en algún lugar de la ciudad. Entonces teníamos que buscar materiales no perecederos. Claro. Entonces teníamos que ir no al mármol, al acero, a la resina. Y desde entonces realmente han pasado tantas cosas en este país. En estos 30 años hemos vivido, estando en la plaza estaba la escultora de Israel trabajando, cuando a las 9:20 de la mañana avisan de que voló en la embajada de Israel. Y ahí estábamos al lado de ella. Otras cosas, por ejemplo, cuando los piqueteros dijeron que venían así, en grupos, un grupo grandísimo, donde decía, nosotros queremos tener nuestro representante aquí, que talle una escultura. No hay problema, les damos 3 días, sí, pero no tengo material, nosotros les damos. Bueno, al final ese escultor quería que esa escultura quede en la Plaza 25 de Mayo. Escultura entre comillas, él era un artesano. Esa participación de la gente ha marcado algo que vos dijiste al comienzo, la identidad de un pueblo que generosamente, y no es casualidad que seamos la bien llamada capital nacional de las esculturas. Creo que en esta recorrida que estamos haciendo con nuestro invitado del día de hoy, con Fabriciano, no solo estamos haciendo una historia de la Bienal, sino que estamos haciendo esa parte, digamos, oculta, ¿no? Oculta porque no se da a conocer, de la historia del Chaco. La historia necesita de gente que la haga, necesita de voluntades para hacerla y necesita difundirse para que quienes acepten ese planteo lo tomen como propio y lo lleven adelante. El Chaco es una zona que a 1000 kilómetros de distancia ya es como entrar en un monte desconocido. Cuando en las grandes ciudades de la Argentina hablamos del Chaco, estamos hablando de zonas desconocidas, qué será, qué no será. Fabriciano tuvo la luz divina de organizar estas exposiciones internacionales y seguramente esta próxima edición de acá a pocos días va a ser otro gran éxito que va a reunir, yo diría, a casi toda la población de Resistencia, del Chaco y de sus alrededores. Yo quiero saber, Fabriciano, ¿hay algún secretito en estas ediciones? ¿Qué es lo que nos tenés preparado para alargarnos en esta futura? Porque en cada una siempre nos encontramos con una sorpresa. En esta, ¿podemos decirle a la gente la puntita del secreto? ¿Qué es lo que vamos a ver? Soy muy curioso, ya sé. No. Vos me estás pidiendo algo que nosotros lo tenemos muy guardado y que el día 21 de julio a las 20:40 baja un telón muy grande y se descubre qué va a suceder allá en el 2020. Perfecto. Pero por supuesto, y espero que toda tu audiencia capte lo que voy a decir.
porque cuando se haga esa presentación, sin lugar a dudas, que va a ser con sonido y con movimiento. Hay algo muy importante y por lo cual tengo la necesidad de agradecerte, porque gracias a ustedes, los hombres de medio, muchísima gente va a conocer lo que es esta Bienal de julio, la próxima, las anteriores, porque hay personas que viven acá 10 kilómetros y en los 30 años nunca vinieron, pero ustedes sí entran a todas las casas. Ustedes son, para nosotros, compañeros de ruta, porque han creído en un proyecto que hoy es exitoso y puedo decir con mucho orgullo que es la mejor bienal de cielo abierto del mundo. Y eso van a escuchar de palabra de los escultores. Probablemente vos tengas uno de ellos y bueno, y ahí se van a dar cuenta el pensamiento y el espíritu de ellos. Fabriciano, tomo el compromiso de estar ese día, de tratar de recorrer todo, que seguramente me va a ser imposible, pero voy a hacer el mayor esfuerzo por recorrerlo y transmitirle a la audiencia lo que he visto, para que no sea yo el único que la vea, que ellos también puedan venir, puedan verla y puedan enriquecerse culturalmente. Yo te felicito a todo el equipo que está detrás tuyo, que en definitiva lo único que hacemos nosotros es hablar, expresarnos, pero los que después hacen que la cosa salga tan bien es tu equipo. Yo reconozco permanentemente, así como tomo conciencia, y ojalá que el carpintero tome conciencia de que él es realmente un virtuoso desde el momento que fabrica la silla, fabrica la mesa donde vamos a compartir un alimento, o el panadero que se levanta a las 2 de la mañana. Esto que está haciendo vos con tu equipo es algo muy importante. Es abrir una puerta, abrir una ventana y entrar a esa casa y contarle qué sucede y cómo entre todos hacemos del arte un bien de todos. Por eso te agradezco, Fernando, por esta nota. Bueno, ya nosotros nos conocemos de hace un tiempito largo, sí, y te reconozco como un gran profesional. Hemos conversado con Fabriciano un rato. Tenemos mucho para conversar. Pero yo quiero ir a puntos sensibles, porque el arte es sensible. Entonces hablar con un artista y hacer una historia cronológica creo que no es lo correcto. Yo quiero saber, Fabriciano, hace 30 años que la Bienal está en vigencia. En estos 30 años hubo gente que nos visitó, se entusiasmó con lo que vio, siguió haciendo su vida. Bueno, el chico encontró una chica, la chica encontró un muchacho. Decidieron constituir una familia. Esa familia tuvo un hijo. Y ese hijo hoy dice, este bebé que tengo en brazos es el nieto del abuelito que está acá. Y siguen visitando esta muestra que dentro de pocos días tenemos aquí en Chaco, especialmente en Resistencia. ¿Qué reflexión podemos hacer acerca de esto? Bueno, vos me querés emocionar. ¿Cómo no acordarme de ese señor de 40 años que venía con un niño de la mano y que hablaban, el padre le explicaba, le hacía hablar
con los escultores, le hacían firmar el catálogo. Y llegaba un momento donde se vota el público, votan los niños y votan los escultores. O sea, ese niño tenía la posibilidad de tener un papelito en la mano. Sí. Qué importante ese papelito en la vida del ser humano. Y que también ponían una urnita, igual que su padre que ponía en otra. Ese diálogo de aquella persona que vendía diarios y que le pedía al escultor sacarse fotos, o a veces pedirle la herramienta y él ponerse como escultor. Y hay una cosa que a mí me emocionó, por supuesto, como todo ser humano. Estaba trabajando con un escultor, yo le estaba ayudando a mover un bloque, y se acerca una señora con un niño. Esto parece que ustedes lo hubieran escuchado alguna vez y nunca lo conté. Por eso cuando ibas diciendo, se me cruzó esa imagen, esa joven que no habrá tenido más de 27 años, 26 años, con un nene de 2 años, añito y medio, y el padre se quedó más o menos a 5 o 6 pasos, y ella le dice, vení, es él. Bueno, entonces se acerca el padre, estaba la madre, el niño, y me dice, Fabriciano, este niño, ¿sabe cómo se llama? Fabriciano. Por supuesto que eso yo no pretendo, nunca se me hubiera ocurrido esperar que suceda eso en mi vida, pero eso es lo que permite la plaza, el contacto con la gente, el diálogo, la conversación. Por eso cuando arrancaste me pareció tan maravillosa el comienzo de este encuentro. ¿Cuántas esculturas tiene en esta ciudad de Resistencia? Y más de 50. Más de 50, y simplemente me traslado a Villa Seitor, donde vivió el coronel Ábalos. Yo estoy al 1700 y él vivía al 1800. Una pregunta que quizás tenga olor a pregunta comercial. ¿Cuántas esculturas tiene? Te voy a dar la respuesta en 2 partes. Adelante. En mi vida en mi vida profesional, sí, hice más de 4.200 esculturas y más de 8.000 dibujos. Después, por supuesto, muchas han quedado muy lejos, como en Lulea o Lulea. Estoy hablando dentro del Círculo Polar Ártico. Allá quedó en un parque. En la otra parte del mundo. Y bueno, por muchos lugares, por diferentes lugares de Europa, Finlandia, Noruega, Estados Unidos, por muchos lugares, Canadá. Pero no puedo dejar de nombrar de que en Villa Seitor, en Resistencia, Chaco, le regalé a cada vecino y pusimos en su vereda 30 esculturas. Eso fue idea del paisajista Pradial Gutiérrez, para que hicimos un recorrido que se llama el recorrido fabriciano. ¿Por qué? Porque ahí vive un artista. Pero en Resistencia debo tener entre 50 y 60 esculturas esparcidas en la ciudad, compartiendo las 648 esculturas que hoy engalanan nuestro pueblo. Todo un récord. Sí, yo creo que las plumitas en las manos que siempre le digo, y te digo a vos, joven, todo lo que... Quítate las piedras de la espalda. ¿Qué quiere decir con eso? Terminá la primaria, terminá la secundaria, y si empezás en la universidad, terminá, sacate la piedra. Porque si vivimos
con piedras en nuestra espalda, no vamos a poder levantar la vista para ver esa lucecita que está en el horizonte. Y yo pude verla. Bueno, es una linda guía para la juventud que en este momento quizás esté pasando momentos un tanto difíciles. No quiero compararlo con los momentos difíciles que pasamos nosotros en nuestra juventud, pero todos tienen que pasar por ese periodo. Si logramos superar esa situación, magnífico, pero de lo contrario tenemos que estar preparados para el buen tiempo y para gozar también del otro tiempo mejor. Sí, así es. Este es un país privilegiado. Esta es una provincia privilegiada. ¿Por qué? Porque vemos los mangos de la planta esparcidos en una vereda, vemos las paltas, que el vecino no sabe qué hacer porque se le caen las paltas del vecino. Vemos tantas cosas, mora, cuando los árboles están con esa fruta tan especial y donde podemos hacer una mermelada. Vivimos en un país privilegiado. Yo te entiendo porque nosotros a nuestra edad hemos pasado momentos difíciles, como todos, no como aquellos de allá, aquellos que tienen millones de años, 4, 5, 6 millones de años. No, nosotros somos jóvenes. Por eso yo creo que tenemos que tener fe, tenemos que tener la fortaleza de que, y vos hoy diste un ejemplo, y que yo voy a comparar con la semilla. Si nosotros ponemos bien la semilla, la regamos y le ponemos el tutor, vamos a tener una buena raíz. Y yo creo que ojalá que este programa, compartir con vos, Fernando, sea un fruto de aquella semilla que hemos plantado en algún momento. Esta reproducción de la escultura, que la tenemos aquí a poquitas cuadras, ¿qué significa? Una paloma, una paloma, pero también la escultora, Mimo Eidman, ella dice que ella quiso hacer el noviqué. El noviqué es el violín de lata que tocan nuestros tobas. Ella quiso representar con estas líneas el sonido, el movimiento. Es una de las imágenes que son íconos de la ciudad. Y además es el premio justamente, voy a redundar, es el premio desafío, donde vienen los alumnos de diferentes lugares de la Argentina para poder llevarse esta obra, que la tienen que ganar 5 veces, o sea que tienen que participar 10 años, o 3 veces continuas, y se llevan la obra a su provincia, no a su casa, a su provincia. O sea, representa mucho este bendito noviqué. Aquí, al lado de esa reproducción de la que acabamos de comentar, tenemos unos adornitos que cuando entré me dijo un compañero, ¿qué es esto? Dije, sobre el final del programa te voy a explicar. Pero ¿cómo voy a explicar yo estando Fabriciano delante mío? Prefiero escucharlo. Claro, vos lo hubieras dicho. ¿Qué forma tiene el alma? Qué difícil, ¿no? Claro. Porque un gran científico, cirujano, él dice, hice más de 2000 operaciones y nunca encontré un alma. Y lo que estamos viendo aquí tiene 3 colores diferentes: oro, plata y bronce, como en los Juegos Olímpicos. Ganar la medalla de oro de los Juegos Olímpicos, yo creo que, voy a usar una palabra que no me gusta, sueño, pero bueno, todos soñamos. Claro. Todos somos humanos. Todo aquel que participa en los Juegos Olímpicos
bueno, lucha por tener en sus manos esto y poder levantar, porque es la medalla de oro de los Juegos Olímpicos. Y al lado tenemos la medalla de plata y al lado la de plata y la de cobre o bronce. Y eso es lo que van a llevar los escultores internacionales en esta Bienal, cuando el día 21 de julio podamos ver al escultor, mostrarle al mundo, porque van a estar las cámaras del mundo, viendo lo que se lleva de esta provincia. Fabriciano, hemos estado conversando un rato. Tendríamos que conversar mucho más. Pero nos hemos dado el gusto de romper con estas reglas que nos trae la nueva tecnología, donde creo que nos deshumaniza bastante. Hemos conversado de temas que normalmente la tecnología no toca. Son los temas que hacen a lo que estabas expresando hace un ratito, que me decías, ¿dónde está el alma? Y de un cirujano que no se conformó con estudiar el cuerpo humano de afuera, lo quiso ver de adentro y nunca encontró el alma. Gracias, Fabriciano. Yo te agradezco muchísimo porque me diste la posibilidad de estar con tu gran audiencia y que sin lugar a duda el programa es exitoso y que me permitas agradecer a todos los que me han permitido ir tomado de la mano, porque mucha gente me ayudó, muchísima gente me abrió las puertas, amigos que me han permitido que pueda viajar, que esta Bienal, el gobierno de la provincia tenga una política de Estado con la cultura. Y te agradezco porque vos juntos estamos haciendo del arte un bien de todos. Y los pueblos trascienden a través de la cultura. Gracias, Fabriciano.